se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros hermanos pues que están con nosotros en este momento. Mi nombre es Johan Piedrahita, director del Ministerio del Clamor de Medianoche Internacional. Pues como ya les contaba la vez pasada, hemos tenido la oportunidad, el privilegio de ir a varios lugares, a varios países a llevar el mensaje. Y bueno, el Señor ha abierto muchas puertas. Ya esta es mi segunda intervención en este lugar tan bonito, este ministerio tan precioso que han desarrollado para predicar la palabra de Dios. Alabo mucho al Señor y le doy muchas gracias pues a Él por haberme tenido en cuenta para este proyecto. Bien, quiero invitarles antes de comenzar, antes de abrir el Santo Libro, para que tengamos una oración y elevemos pues nuestra mente a nuestro Padre. Así que donde estemos, hermanos, nos inclinamos para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo, bendito nombre. Queremos darte gracias en esta ocasión tan preciosa que nos das, en este santo día, para estar unidos, para estar juntos, para estar unánimes, rogándote, Padre, humildemente el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Si durante las horas de este día, Señor, te hemos ofendido, en palabra, en acción, en mirada, en pensamiento, o en algún asunto, Señor, o cuestión que no te haya gustado a ti, que no esté de acuerdo con tu voluntad, por el amor de la sangre de tu Hijo amado, te rogamos que nos perdones, que nos restaures, que nos hagas nuevas criaturas, Señor, que nos transformes, que nos sustentes y que en este momento que vamos a abrir tu palabra nos enseñes. Padre, gracias por toda tu bendición, gracias por todo tu amor. Derrama tu espíritu en nuestras vidas y sea Él quien nos llene, quien nos convenza de justicia, de juicio y que nos lleve, Señor, a esa fuente preciosa para que podamos ser emblanquecidos en esa sangre del Cordero. Gracias, Señor, en tu mano de amor nos encomendamos, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Me están escuchando? Amén, amén. Amén. Muy bien. Muy bien, vamos a estar estudiando esta noche la última controversia, ¿ok? La última controversia. Cómo el enemigo se va a jugar dos cartas para tratar de ganar el interés, los pensamientos, la mentalidad del ser humano. Eso es muy interesante, ¿ok? Para esto vamos a tratar en este momento de identificar esos dos aspectos, ¿ok? Vamos a abrir inicialmente el libro de Samuel, primera de Samuel, y vamos a leer el capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. No quisiera ir a leer en este momento este pasaje sin recordar lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? No recuerdo, yo no pude transmitir la semana pasada porque estaba en una gira misionera aquí mismo interno en Panamá, y en el lugar donde estaba no tenía absolutamente nada de señal, pero fue la semana antepasada que estuvimos viendo el éxodo del Israel, ¿verdad? Actual, como hoy el Señor quiere que su pueblo comience a tener ese éxodo, al igual que el antiguo Israel lo tuvo. Hoy también el pueblo de Dios debe vivir un éxodo, ¿verdad? Y ese éxodo precisamente es un caminar de la mano del Señor hacia la dependencia absoluta de Él, ¿verdad? En los puestos de avanzada, en el campo,
irnos poco a poco independizando de este sistema satánico, y el Señor es quien nos va a guiar, como lo vimos en Éxodo capítulo 23, donde el Señor dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti. Es capítulo 23 o capítulo 21, uno de los dos, donde el Señor, capítulo 23, sí, versículo 20, dice, aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. Ahí hay un aspecto muy interesante y sumamente importante que el Señor nos recalca y que nosotros hacemos muy bien en ponerle mucha atención. Dice, guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde. Tres aspectos interesantes. El primero, guárdate delante de él. El temor del Señor que tiene que reverdecer en el corazón del profeso pueblo de Dios en este tiempo, ya que es el llamado, el primer enfoque o el primer aspecto que el primer ángel llama, ¿verdad? Al cual el primer ángel llama, que es a temer a Dios. Por eso el Señor está diciéndole a su pueblo allí en ese versículo, guárdate delante de él. Es decir, pon cuidado cómo caminas, pon cuidado cómo te expresas, pon cuidado cómo vives, pon cuidado con quién te reúnes, pon cuidado quién son tus amigos, pon cuidado en qué estás trabajando, pon cuidado qué conversaciones estás llevando, ten cuidado cómo te estás alimentando, guárdate delante de él, dice el versículo, y oye su voz. El segundo aspecto es oye su voz, es decir, nuestra mente. Ustedes saben que el proceso de oír es muy interesante. El proceso de ver y el proceso de oír son sumamente importantes e interesantes. Y cuando nosotros lo desmenuzamos, cuando nosotros realmente nos detenemos pues a entender y a comprender qué es oír, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, mis amados hermanos que me están escuchando en este momento. Y es lo siguiente. El Señor Jesucristo en varios pasajes de la Biblia le dijo a los escribas, a los fariseos, porque ustedes oyendo no realmente no escuchan, y viendo no ven. Es decir, hay un en el fondo de estos pasajes que Cristo le dirigía al profeso pueblo de ese tiempo, a los escribas, a los fariseos, vemos que el proceso de oír tiene varios pasos. ¿Ok? Inicialmente tenemos el sentido auditivo, que son los oídos, pero que realmente no son los oídos los que oyen. Los oídos son simplemente el órgano que se utiliza para escuchar. ¿Aló? Sí, aquí estamos, pastor. Ok, realmente el proceso de escuchar, el proceso de oír esa voz del Señor, se registra en la mente del ser humano, en el cerebro del ser humano. Por eso, en este ministerio, el Clamor de Medianoche, donde quiera que vamos, hemos tenido por costumbre, desde que logramos comprender este mensaje, predicarle a la gente sobre la mente, sobre la importancia de tener nuestra mente destapada, sobre la importancia de mantener nuestros pensamientos acorde con la voluntad del Señor y tratar de evitar toda clase de cosas que puedan sugerir pensamientos que no sean correctos a nuestra mente. ¿Ok? Porque en estos últimos días está escrito que Satanás se volvería o se convertiría en un experto psicológico, en un experto psicólogo, crearía una enajenación mental en los seres humanos, al tanto que esos pensamientos fuesen no de acuerdo con la palabra de Dios. Si nosotros vamos, un momentito antes de leer nuestra cita bíblica, ¿verdad? Que está en Primera de Samuel, yo quisiera leer una cita, yo no sé quiénes tengan la Biblia de comentario, pero me gustaría ir a Apocalipsis, para que ustedes se den cuenta un poquito sobre la importancia de lo que estamos hablando en este momento. Fíjense ustedes que Apocalipsis, el capítulo número 12, el versículo número 17, la Biblia de comentario, está en la página 426, el comentario de Apocalipsis 12:17 nos dice lo siguiente. El título de ese comentario es La maligna obra maestra de Satanás. Vuelvo y repito, la maligna obra maestra de Satanás. Y el segundo párrafo dice así:
Escuchen muy claro, escuchen muy atento. ¿Me oyen? Amén. Yes, la escuchamos. Amén. Dice, las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás. Es decir, va a haber una coalición, va a haber una amalgama. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Los espíritus demoníacos actuando conjuntamente con los seres humanos que se han entregado a esa influencia, dice. Y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. O sea, las mismas escenas cuando mataron a nuestro Salvador. Asimismo, esas mismas escenas se van a revivir para este último tiempo, pero ahora ya en la persona de sus santos. Sigue diciendo, los hombres, o sea, los seres humanos, serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. O sea que va a haber una mutación en los seres humanos. Sigue diciendo, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de padre, el diablo. Entonces, ¿cómo Satanás logra hacer o logra causar esto en el ser humano? Pues es muy sencillo, simplemente llegando a poseer la mente del ser humano, llegando a poseer los intereses del ser humano, llegando a instaurar en la mente del ser humano esa enajenación mental y esa corriente falsa, ¿verdad? O equivocada de pensamientos que lleven al ser humano pues a reflejar esa imagen, o sea que sus intereses en vez de ser los celestiales sean los terrenales, y por medio de eso entonces el ser humano se vaya transformando no a la imagen de Dios, sino a la imagen del enemigo de las almas. Esa es pues la carta que el enemigo se está jugando a medida que va avanzando el tiempo. Por eso el capítulo 23 de Éxodo y el versículo 21, el Señor nos está aconsejando, oye pues la voz de ese ángel y no le sea rebelde. Noten ustedes que el proceso de oír la voz del ángel se coincide en la mente del ser humano, y el proceso o el desarrollo de la rebeldía también se coincide en la mente del ser humano. Ahora, mire lo que termina diciendo el versículo 21, dice, porque él no perdonará, es decir, ese ángel, nuestro Señor Jesucristo, que es quien quiere llevarnos a través de ese éxodo, dice, no perdonará vuestra rebelión. Satanás sabe muy bien que ese ángel no va a perdonar esa rebelión, no la puede perdonar, porque el hecho de que Cristo perdone la rebelión quiere decir entonces que Satanás también podría ser perdonado, y el enemigo dice, no, tú no los puedes perdonar porque tú no me perdonaste a mí, tú no me perdonas a mí, yo no tengo más entrada al cielo. Entonces tendría, al perdonar la rebelión, al perdonar la rebeldía, tendría acceso directo nuevamente al cielo Satanás, porque podría reclamarlo. Por eso aquí nos está diciendo que él no perdonará nuestra rebelión. Como Satanás sabe que no se puede perdonar esa rebelión, entonces lo que está tratando de hacer con el ser humano es llevarlo a ese punto precisamente de rebelión. ¿Cómo lo va logrando? Pues llegando al control de los pensamientos, llegando al control de los intereses del ser humano. Y esta noche vamos a estar viendo dos aspectos interesantísimos. Cómo el enemigo ha llegado a controlar esos pensamientos, esos deseos, esos gustos y esas corrientes del ser humano, esas inclinaciones. Vamos a abrir el libro de Primera de Samuel, el capítulo número 25, Primera de Samuel capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo número 2. Primera de Samuel 25, versículo número 2. Dice así. Y había un hombre en Maón que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico. Este hombre tenía un aspecto sumamente interesante, y es que era muy rico. Tenía mucho dinero, su posición social era alta, era elevada. Dice, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa era Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento. Fíjese que la palabra entendimiento aquí denota
una capacidad mental. Es decir, esta mujer, contrario a su esposo, tenía el conducto mental destapado. Hay una cita en el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1, que nos dice que la mente es el único medio por el cual Dios se comunica con el ser humano. Pues bien, esta mujer piadosa tenía ese conducto destapado, y la táctica satánica para los últimos días es tratar de entorpecer ese lugar santísimo. Noten ustedes lo que sigue diciendo. Era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, mas el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid al Carmelo e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decid a aquel que vive en prosperidad. Fíjense ustedes que David manda a sus ayudantes para que saluden a Nabal, y lo primero que le iban a decir era: y decir a aquel que vive en prosperidad, paz sea a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. La bendición de David a este hombre. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, a tus pastores que han estado con nosotros, nunca les hicimos daño, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, pues hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes de David, y dijo: ¿David? ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y mi carne que he matado y preparado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son? Fíjense ustedes el trabajo que Satanás había hecho en la mente de este hombre. Un hombre que, según dice David, vivía en prosperidad. Un hombre que, según muestra la palabra, tenía abundancia de todos los dones, poseía grande riqueza y tenía todo lo que un hombre, un ser humano en carne, podría envidiar o podría desear. Pero había en su mente algo que lo controlaba. Tenía cimentado o tenía sembrado en sus pensamientos algo que hacía que él fuese o se comportase de esa manera. Y su comportamiento, dice la Biblia, era grotesco. Era un hombre grosero. Era un hombre vulgar, podríamos decirlo, en sus expresiones y en su forma de hablar. Era un hombre ebrio, borracho, porque sigue diciendo la Biblia más adelante que comían y bebían. Y de hecho murió después de una borrachera, si seguimos el relato bíblico. Pero bien, lo que me interesa resaltar en este momento, aquí en 1 Samuel 25, es la característica principal de este hombre, el egoísmo. ¿Ok? La enajenación mental que Satanás había producido en la mente de este hombre, que no permitía que compartiese ni aún un poco de lo que Dios le había permitido tener. Es decir, este hombre, Nabal, había diseñado su propio reino, y en ese reino él era el rey. Y no iba a admitir bajo ninguna circunstancia que ninguna otra persona viniese a querer improvisar en su reino. Por eso cuando los ayudantes de David llegan a pedirle la cooperación, este hombre contesta de esta manera: ¿quién es David? Yo no conozco a ningún David. Es muy interesante resaltar esto, porque en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, el capítulo número 12, el Evangelio de Lucas, el capítulo número 12, el versículo 16, encontramos un aspecto interesante. Lucas, capítulo 12, versículo número 16, dice: y le refirió una parábola diciendo:
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Fíjense, mis amados hermanos, que aquí hay algo muy interesante en lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y es que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo precisamente a Nabal. Al dar esta parábola, él se estaba refiriendo a Nabal. Dice, la heredad de un hombre rico, ese era Nabal, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, es decir, los pensamientos que invadían la mente de ese hombre rico, es decir, lo que pensaba Nabal en ese momento era, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar tanto, no tengo dónde almacenar mis frutos. Versículo 18, y dijo, ya sé, esto haré, no compartiré con nadie nada, absolutamente, no le daré a nadie nada. Lo que haré será que derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Fíjense ustedes, hermanos, me interesa resaltar muchísimo y quiero que ustedes sigan esta línea, cómo Satanás había logrado plantar este tipo de pensamientos en este hombre. Cómo, lejos de pensar en compartir con alguien, de pensar en aliviar las necesidades de otro ser humano, el enemigo había logrado implantar este tipo de pensamientos, esta corriente de pensamientos en la mente de este hombre. Versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si nosotros volvemos nuevamente a 1 Samuel capítulo 25, después del versículo 11, nos vamos a dar cuenta que después de que la esposa de Nabal, hizo el movimiento de ir donde David para evitar que él viniera o que sus tropas vinieran y mataran a este hombre, pues Nabal murió, ¿verdad? Nabal murió en una borrachera, después de una borrachera, cuando escuchó el relato que le dio su esposa de que David iba a ir a asesinarle, ¿verdad? Entonces él murió, ¿ok? Murió en una resaca, podríamos decir. Pero sigue diciendo aquí, dice el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjense ustedes que el Señor Jesucristo termina dando esta parábola diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando yo estudio estos pasajes, hermanos, sobre mis hombros se cimenta o se pone una gran preocupación al ver lo que está sucediendo en el mundo entero. La corriente de pensamiento que inyecta el sistema de Babilonia en el ser humano es que cada uno de nosotros desarrolle un reino. Y en ese reino yo soy el rey. En el reino de Brenda, Brenda es la reina. En el reino de cualquiera de los que nos están escuchando, él es el rey. Y no queremos que nadie venga a meterse con nuestro reino. Y el Señor Jesucristo nos dice, fíjense ustedes, voy a leer una cita que se encuentra en Profetas y Reyes, la página 137. Ustedes conocen muy bien aquella cita de Testimonios para los Ministros que el Señor le permitió ver a Elena White, donde estaba Satanás reunido con sus ángeles, diseñando el mejor plan para hacer caer la obra, ¿verdad? Eso está en Testimonios para los Ministros, creo que es la página 472. Pero hay varias partes, hay varios libros que tienen parte de esa visión. Por ejemplo, en el libro La Temperancia, en las primeritas páginas hay una parte también de esa visión donde están hablando de
que van a volver el trigo, la cebada y muchas otras cosas que Dios dio como alimento, los iban a convertir en un veneno para dañar, para deteriorar la mente y el cuerpo del ser humano. También hay otra parte en Profetas y Reyes, la página 137, que es la que en este momento yo voy a leer. Dice así: mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día las palabras, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera, el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra y príncipe del mundo. Fíjense ustedes que lo que quiere hacer Satanás y lo que quiso desde el cielo fue crear o desarrollar su propio reino. Y ha venido tratando de hacerlo a través de toda la historia de la humanidad. Inicialmente lo vemos en el cielo, luego lo vemos desarrollándolo con Nimrod, ¿verdad? Allí con la Torre de Babel en Babilonia. Luego lo vemos en los tiempos de Cristo también tratando de desarrollar ese sistema de ese nuevo orden mundial. Cuando dice el libro de Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2, que todos se unieron en contra de su Cristo, ¿verdad? Pero actualmente lo encontramos haciéndolo de una manera más desafiante y más atrevida, porque ahora está tratando de traer ese sistema y plantarlo en la mente del ser humano para que el ser humano sea totalmente egoísta, para que el ser humano sea totalmente autosostenible, autodependiente, perdón, sería la palabra mejor, ¿verdad? Y que piense que no necesita absolutamente para nada a Dios. Que Dios salga de la escena. Y si nosotros vemos los anales de la historia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que un pedazo o un pequeño desarrollo, una pequeña muestra del desarrollo de este sistema, lo encontramos en lo que sucedió cuando se dio lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. Si nosotros vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, no lo vamos a leer en este momento porque no es mi tema, pero el capítulo 11 de Apocalipsis nos está hablando precisamente de cómo se desarrolló lo que nosotros hoy conocemos como la Revolución Francesa. Pues bien, nosotros lo podemos leer en el libro de Apocalipsis de Uriah Smith, que es uno de los mejores comentarios que tenemos con respecto a Apocalipsis, pero también lo podemos estudiar, escudriñar en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo La Revolución Francesa, y nos vamos a dar cuenta del desarrollo de las tinieblas que hubo en Francia durante el siglo XVI. Muy bien, ese es el reino que Satanás quiere implementar en el mundo, pero ese también es la corriente de pensamiento que el enemigo está buscando instaurar en el ser humano. Fíjense ustedes lo que sigue diciendo. Seré gobernante de la tierra y príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Ahora yo me quiero detener un momento aquí, hermanos queridos que me están escuchando, para decirles lo siguiente. Fíjense ustedes este pedacito, este párrafo tan importante. Dice, regiré, no se olviden que está hablando Satanás. Dice, regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Cuando nosotros profundizamos en este pedacito de este párrafo de Profetas y Reyes, página 137, yo me pongo a pensar en algo. El enemigo dice, regiré de tal modo los ánimos. ¿Qué es el ánimo de una persona? Un ánimo es la moral, ¿verdad? El ánimo que tiene en determinado momento de hacer algo o de actuar en determinado momento, ¿verdad? ¿Se siente con ánimo o no se siente con ánimo? ¿Se siente con potencia o se siente decaído? Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se siente una persona, cómo se siente un profeso hijo de Dios, aún estando en esta verdad presente, hermanos? Porque esto es lo que a mí más me llama la atención y más me alerta, ¿ok? Que esto no sucede
solamente con la gente del mundo. Esto está sucediendo también con la gente que dice que estamos en esta verdad presente. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no tenemos dinero? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la cosa no está caminando como nosotros queremos y comienzan a llegar las adversidades y las pruebas? ¿Decae nuestro ánimo? ¿Nos sentimos tristes? ¿Sentimos que Dios nos abandonó? Todos estos pensamientos, hermanos, son pensamientos que proceden del Padre de la oscuridad. Y son pensamientos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la potencia y la fuerza de su Espíritu, tienen que salir de nuestra mente. Porque eso precisamente es lo que el enemigo está tratando de inyectar en las mentes y en los corazones del mundo entero y también de la iglesia. Sigue diciendo, señal, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de lealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas, escuchen esto, hermano, porque aquí comienza a mezclarse dos aspectos interesantes. Dice, las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Ahora termina diciendo, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Escuchen esto, hermanos, porque esto es muy agudo y muy profundo y es muy importante que lo entendamos. Dice aquí el enemigo que por temor, es decir, el ser humano en su mente iba a tener un miedo. Satanás iba a influir en la mente de los seres humanos para crear en ellos un miedo, un temor. Y ese temor que iba a crear era precisamente que les faltasen dos cosas, dos necesidades básicas que el ser humano tiembla al pensar siquiera en que no las tiene. La primera es el alimento. La primera necesidad básica del ser humano, hermanos, sin la cual el ser humano no puede vivir. Y escúchenme muy bien, mis amados hermanos, porque estamos hablando de algo muy importante. Es la primera carta que Satanás se va a jugar para tratar de doblegar a todo el mundo para que se ponga la marca de la bestia. Por eso Apocalipsis capítulo 13 lo dice claro. Y que ninguno pueda ni comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca o el número de su nombre. Ahora, me llama mucho la atención el meditar en la palabra por temor, porque Satanás le está diciendo allí, dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido. ¿Ok? ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor? El temor es miedo. Pero ¿qué es el miedo en sí? Fíjense ustedes, ¿dónde se coincide el miedo? ¿Dónde se coincide el temor? ¿Por qué se coincide el temor y por qué se coincide el miedo? Yo recuerdo cuando los apóstoles llegaron junto con el Señor Jesucristo a un lugar llamado Garana. Y dice que ellos se bajaron de la barca, ¿ok? Y comenzaron a caminar. Y a lo lejos salió un hombre fiero, que estaba entre los sepulcros y sería con piedras, ¿verdad? Se marcaba, se rasguñaba y andaba aullando y era fiero. Nadie podía pasar por allí. Al ver este espectáculo, los discípulos en su mente se registró inmediatamente, se concibió este temor, este miedo, este pavor. Y todos a una salieron huyendo de la escena. Pero el Señor Jesucristo, que estaba anclado en su Padre, el Señor Jesucristo que sabía a quién tenía a su lado, el Señor Jesucristo que sabía que su Padre no le abandonaría ni aún en ese momento de crisis, de necesidad, se mantuvo tranquilo como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque no tuvo miedo. Mis amados hermanos, apreciadas visitas que me escuchan en esta hora, si hay algo de lo que Satanás saca y va a sacar partido en los últimos días, en estos posteros días, es del temor de la gente. El que está en Cristo no debe tener temor de ninguna clase, mis amados, porque el temor es falta, es una manifestación de la falta de fe
y el profeso pueblo de Dios en este tiempo debe comenzar el éxodo a dejar de depender del sistema y a comenzar a depender únicamente de Dios con los ojos o por los ojos de la fe. Esa fe es lo que va a hacer que el pueblo de Dios atraviese ese tiempo de angustia que nos está marcado según la profecía. Termina diciendo, por temor a que les falten el alimento y el vestido, dice Satanás, se unirán, es decir, abandonarán, dejarán de hablar tanto de esas cosas, porque para el mundo esto es una locura, dejarán de hablar tanto, dice Satanás, de esas locuras de la verdad presente, dejarán de estar pegando carteles por allí, por temor a que les falte el alimento y el vestido, dejarán de predicar por la internet, por temor a que les falten el alimento y el vestido, todos van a terminar pidiéndome que se instaure el sistema del nuevo orden mundial. Y nosotros conocemos que fue precisamente lo que David Rockefeller, uno de los orquestadores del sistema del nuevo orden mundial, dijo. Este hombre dijo, lo único que necesitamos es la crisis adecuada y el mundo entero terminará aceptando, y es más, no solamente terminará aceptándolo, sino que terminarán pidiéndolo, terminarán clamando de rodillas que instauremos el sistema satánico del nuevo orden mundial. Pues bien, hermanos, el Señor tiene una fórmula desconocida para los cristianos de este tiempo, y tengo que decir lastimosamente desconocida, porque en este tiempo esto, hermanos, no se conoce. Y la fórmula de la que estoy hablando la encontramos en Mateo capítulo 6, versículo número 24. Mateo capítulo 6, versículo número 24. Apreciados hermanos y amigos que me están escuchando en este momento, abran sus Biblias. Quiero que escudriñemos este pasaje muy profundamente. Mateo capítulo 6, versículo número 24, dice así. Vamos a leer desde el versículo 19 para que tengamos un contexto más generalizado, ¿ok? Más amplio de lo que queremos hablar. Fíjense ustedes el contraste de lo que Cristo nos va a mostrar aquí con el comportamiento y el pensamiento de este hombre llamado Nabal. ¿Ok? ¿Lo recuerdan? Lo acabamos de leer en Primera de Samuel. Muy bien. Versículo 19 dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El Señor Jesucristo, en su inmenso amor, en su gran misericordia, en su gran bondad, en su infinita sapiencia y sabiduría, está dando un mensaje a su pueblo, mis amados hermanos. Y el mensaje es, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hay un aspecto interesante que a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos y amigos, y es el hecho de ver cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que esto no se iba a terminar con dinero. Esta última obra no se iba a terminar con papeles. Esta última obra se iba a terminar con el espíritu y el poder de Elías, con el Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, dice el Señor, sino con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén, ¿me están escuchando? Amén. Amén, sigamos en el 21. Muy bien, escuchen lo que dice aquí. Porque donde esté vuestro tesoro. Ahora, es interesante conectar esto con Nabal. ¿Dónde estaba el tesoro de Nabal? ¿Dónde estaban los intereses de Nabal? ¿Dónde estaban los pensamientos de Nabal? ¿Dónde estaban los afectos de Nabal? ¿En qué esfera giraban los pensamientos de Nabal? Dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y nosotros entendemos y sabemos, mis amados hermanos, mis apreciados hermanos de apreciadas visitas, que el Señor y la Biblia, cuando hablan de corazón, están hablando precisamente de la mente, de los pensamientos y los afectos del ser humano.
porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y permítanme decirles que cuando el Señor Jesucristo, esto es parte de otro tema que tengo, donde identifico cuál es el ojo, porque el ojo aquí en singular no es lo mismo que en el capítulo 5, cuando él habla de los ojos, o del ojo derecho y el ojo izquierdo. Aquí está hablando de otro ojo que el hombre tiene. Y ese ojo, el Espíritu de Profecía le llama el ojo de la conciencia, de el asiento del alma, es decir, donde se sientan los pensamientos del ser humano. ¿Ok? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto malo serán las mismas tinieblas? Sigue diciendo el 24. Ninguno. ¿Cuántos, mis amados? Dice la palabra de Dios, ninguno. ¿Y cuántos es ninguno? Ah, no, pero ahora digamos, ninguno del mundo, ¿no? Pero de los que profesamos esta verdad, sí, no estamos incluidos en ese ninguno. ¿Así sería? Pues claro que no. Ninguno es ninguno. ¿Ok? Aunque profese lo que quiera, aunque diga lo que quiera, aunque grite lo más alto que quiera gritar, aunque se pare en la cabeza, ninguno es ninguno. Y Satanás lo sabe muy bien. Que Cristo dijo estas palabras. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. Ahora, nosotros nos rascamos la cabeza y nos preguntamos, pero ¿de cuál Señor está hablando? El Señor Jesucristo. Y termina diciendo, para que no quede lugar a dudas, no podéis servir a Dios y al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Es imposible que un cristiano, es imposible que alguien que esté en esta verdad presente tenga sus afectos en el Dios Mamón y a la vez pueda seguirse preparando para el reino de los cielos. Es decir, si en la mente del ser humano, ahora no estoy haciendo distinción si es cristiano o no, la mente del ser humano existía, o Satanás lograba plantar esa corriente de pensamiento que lo llevara a únicamente interesarse en lo suyo, pues esa persona estaba sirviendo en el altar o estaba sacrificando en el altar del Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Por ende, esta persona estaba siendo preparada o está siendo preparada no para recibir el sello del Dios Altísimo, sino para recibir la marca de la bestia. Dice el Señor Jesucristo, no os engañéis, no os engañéis. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede tener el temperamento de Nabal, de cuidar lo suyo, de buscar lo suyo, de querer lo suyo, de desarrollar lo suyo, de tener su imperio, de tener su reino, y pensar siquiera en que puede, en que podrá llegar al reino de los cielos. Ninguno. Y Satanás, que es un ártero y agudo estudiante de la palabra de Dios, porque mientras muchos del profeso pueblo cristiano se dedican a ver los partidos de fútbol y las telenovelas y las peleas de boxeo, pues Satanás se dedica a estudiar la Biblia, sabe y conoce muy bien lo que implica la palabra ninguno. Él sabe que ninguno es ninguno. Y sabe que si logra poner los afectos del profeso pueblo de Dios sobre las riquezas y las grandezas de este mundo, va a lograr hacer que ese profeso pueblo nunca obtenga el sello de Dios. Y el Señor Jesucristo, mis amados, en su infinita misericordia y amor, nos da un consejo precioso y nos dice, Él sabía, mire, el Señor Jesucristo sabía
que el pueblo iba a ser estorbado y que el pueblo se iba a ir por esta corriente de pensamiento que es precisamente la corriente de pensamiento babilónico. Por eso el Señor nos está mandando el último mensaje de misericordia que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 y que vamos a escudriñarlo ahorita en los últimos minutos que nos queden. Noten ustedes lo que dice. Versículo 25 del capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, es decir, porque les amo, les doy un consejo. Así lo está diciendo el Señor. Por tanto, como ninguno podrá entrar al reino de los cielos después de que tenga esa corriente de pensamiento en su mente, por eso, mis amados, yo les digo, dice el Señor Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. Fíjense en el primer aspecto de la cita que leíamos hace un momento en Profetas y Reyes, que va a ser la primera carta que Satanás se va a jugar. El alimento. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y sigue diciendo, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Sabía el Señor Jesucristo, lo conocía muy bien, que Satanás lucharía por implantar este pensamiento en el mundo entero. Ni por vuestro cuerpo, sigue diciendo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Qué lindo esto, hermanos queridos. Versículo 26. Mirad las aves del cielo. Mirad, mirad con los ojos de contemplar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, alabado sea su nombre. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Déjenme detenerme aquí un momento, hermanos queridos, porque esto es muy sublime, muy solemne, muy profundo. ¿Cuánto hoy nos estamos afanando? ¿Por qué comeremos o qué beberemos? ¿Cuánto, hermanos que me escuchan, nos estamos afanando? ¿Por qué vestiremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué comeremos? Y nosotros decimos, ¿no? Al meditar en estas cosas decimos, no, pero yo no. Pero hermanos, le estamos trabajando a un sistema satánico. La mayoría del pueblo de Dios está esclavizado en el sistema, trabajándole a un mundo, a un sistema babilónico, al sistema del nuevo orden mundial, cuyo Dios es Satanás. Y todas esas fuerzas que nosotros estamos invirtiendo, todas esas 8 horas, esas 12 horas que trabajamos, las estamos invirtiendo en que ese sistema crezca. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, hermanos, porque tenemos miedo de que nos falten el alimento y el vestido, porque no somos capaces de vivir como vivieron las aves de los cielos, como viven las aves de los cielos. Fíjense lo que sigue diciendo, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Alabado sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Oh, mis hermanos queridos, amadas visitas que me están escuchando en este momento, si el Señor alimenta esas aves, si el Señor viste esos lirios, esa hierba del campo con esa belleza, ¿no hará mucho más por nosotros? Fíjense que en los dos casos, en los dos ejemplos que el Señor Jesucristo está mostrando, hermanos queridos, el que sostiene precisamente es Dios. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no son nuestros deseos. Es Dios quien va a proveer a quien decida, mis amados, vivir únicamente por la fe y a quien decida avanzar
únicamente como viendo al invisible. Qué preciosas son estas líneas. Noten ustedes lo que sigue diciendo. Por tanto, versículo 31, no os afanéis, versículo 30, y si la hierba del campo hoy es, que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El Señor Jesucristo sabía que lo que nos faltaría en los últimos días, precisamente sería esa fe, hermano, esa fe genuina, que nos lleve a vivir únicamente de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y es precisamente a la experiencia a la cual el Señor nos quiere llevar. Fíjense lo que dice, versículo 32, porque los gentiles, ¿quiénes son los que buscan estas cosas? Pues nada más ni nada menos, mis amados hermanos, que los gentiles. No son los cristianos, no es el pueblo de Dios que esté avanzando, purificándose cada día, sino los gentiles. El mundo es quien busca estas cosas. Y tristemente tengo que decírselo y tengo que ser muy sincero, porque estoy ante el Padre Celestial. La mayoría de los que profesan ser cristianos, y aún dentro de los que viven, de los que profesan vivir esta verdad presente, están buscando estas dos cosas. Tanto el alimento desesperadamente como el vestido. Nos tiemblan las piernas al pensar siquiera que la próxima quincena no llegará ese cheque. Nos tiemblan las piernas al pensar siquiera dedicar una quincena entera a trabajar para nuestro Padre Celestial, que es la empresa que mejor paga, porque el Señor es el dueño de todo cuanto existe en este planeta Tierra. El versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién es el que va a suplir esas necesidades? Nuestro Padre Celestial. Aquí lo está diciendo claro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos queridos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Cuando el pueblo de Dios se dé cuenta de que el Señor lo está necesitando en esta obra tan sublime, de que el Señor tiene también una empresa muy distinta a la empresa satánica del nuevo orden mundial, de que el Señor tiene una empresa donde está necesitando esa juventud, de que el Señor tiene una empresa donde está necesitando esa vitalidad. Hermanos, mientras que Cristo padece porque no tiene obreros que den este mensaje, el sistema del nuevo orden mundial, que es la plataforma sobre la cual la bestia se va a sentar, sobre la cual la bestia está sentada, tiene miles y miles de personas que trabajan para sostener esa plataforma. Por eso el capítulo número 13, me gustaría que fuésemos un momentito allí, al capítulo número 13 de Apocalipsis, el capítulo 17 nos muestra algo claro. El versículo 1 nos dice, y vino uno de los 7 ángeles, Apocalipsis 17, versículo 1, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, le dice a Juan, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada, ¿sobre qué? Sobre muchas aguas. Y nosotros sabemos y entendemos que cuando la Biblia habla de muchas aguas, está hablando de mucha gente. Es decir, esa bestia está sentada sobre una plataforma que la sostiene muchísima gente. Y esa plataforma, tristemente, la mayoría del profeso de Dios, del profeso pueblo de Dios, la está sosteniendo porque no podemos, no queremos vivir por la fe puesta, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y empezar a depender directamente de la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto trabajo hay y
cuán pocos obreros hay. Entonces, este sistema de cosas, mis amados hermanos, este marco que hemos pintado y sobre lo que hemos estado hablando y sobre lo que hemos estado viendo en la Biblia, en el Espíritu Profecía, que se iba a marcar en los últimos días, es precisamente lo que se está desarrollando para tratar de cautivar los pensamientos, los intereses y el tiempo, copar el tiempo del profeso pueblo de Dios, del remanente que el Señor iba a buscar utilizar para que diesen el mensaje, el fuerte pregón en los últimos días. Precisamente dos cosas, ¿ok? Dos cosas iba a utilizar Satanás. La primera es por temor a que les falte el alimento y la segunda es por temor a que les falten el vestido. Y el Señor Jesucristo lo muestra diciendo, ¿qué pues comeremos o qué pues beberemos? Y después lo dice, ¿qué pues vestiremos? Nosotros encontramos que las tres cosas, tanto qué beberemos, como qué comeremos, como qué vestiremos, son tres aspectos que hoy nosotros hemos aprendido a comprarlos. Es decir, el ser humano no puede obtener un suéter o una camisa, como ustedes le quieran llamar, un pantalón, sin comprarlo. El ser humano no puede obtener agua hoy sin comprarla. Y el ser humano no puede obtener alimentos hoy sin comprarlo. Los tres aspectos se consiguen hoy comprándolos. Y era precisamente lo que el enemigo de las almas quería al desarrollar el sistema del nuevo orden mundial. Si ustedes van antes de la Torre de Babel, antes de Génesis capítulo 10, ustedes se van a dar cuenta que este sistema no existía. Este sistema era totalmente distinto, era un sistema distinto, pero con Nimrod, en Génesis capítulo 10, se comienza a desarrollar el sistema del capitalismo, ese sistema en el cual una persona se sienta arriba y las demás personas trabajan incansablemente para tratar de sostener ese imperio. Si nosotros vamos al libro de Samuel, cuando el pueblo le dice a Samuel, mira Samuel, tú ya estás envejecido y tus hijos no andan como tú andas. Vamos a abrirlo un momentito. Creo que está en Segunda de Samuel. Vamos a abrir el libro de Segunda de Samuel para que nos demos cuenta de algo muy importante, hermanos, y muy interesante. Fíjense ustedes, Segunda de Samuel. A ver si lo encuentro aquí rapidito. ¿Ok? A ver si lo encontramos por aquí. Perdón, Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. Fíjense ustedes lo que dice aquí el versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Estos fueron jueces en Berseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Noten ustedes qué interesante. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fíjense ustedes que este aspecto es sumamente interesante. Antes de que esto sucediera, Dios era su juez, Dios era su rey. El sistema que imperaba a partir de Génesis 10 fue el sistema tiránico del capitalismo, donde se sostenía una monarquía y donde todos vivían esclavos de esa monarquía y trabajaban para sostener esa monarquía. Pero al Señor separar a su pueblo, al sacarlo de Egipto, Dios les dice, miren, ese no va a ser el modelo que ustedes van a tener. Ustedes van a tener un modelo donde yo sea su Dios, donde yo sea su proveedor, donde yo sea quien lo sustente. A ustedes no les va a faltar ni el alimento ni el vestido. Yo, Jehová, voy a ser Jehová Jireh o Yahweh Jireh, su proveedor. Pero aquí en el versículo 5 encontramos una decisión que el pueblo tomó,
que el pueblo dijo, ahora constitúyenos un rey que nos juzgue igual que tienen todas las naciones. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el pueblo a Dios en este momento? Estamos cansados de este sistema, no queremos más este sistema, de ahora en adelante queremos el mismo sistema que tiene todo el mundo, el sistema satánico del nuevo orden mundial. Y el pueblo, comenzó desde ese momento a caer en la esclavitud, pero el Señor, nuestro Padre Celestial, se lo advirtió, les dijo, el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a las palabras que han hecho, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen contigo ahora, así hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo, se van a dar cuenta que Samuel les dijo, de antemano les dijo, si ustedes quieren ese sistema tiránico, ustedes van a ser esclavos de un rey, ustedes van a depender de ese rey, él les quitará a sus hijos, les robará a sus hijas, ustedes van a tener que trabajar para él y van a ser esclavos de ese sistema. Mis amados hermanos y apreciadas visitas que me escuchan, tristemente el pueblo de Dios hoy está zumbido nuevamente en ese sistema monárquico del cual Dios pretendió sacar a su pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, de la casa de Faraón. Y hoy el Señor quiere libertarte, mi amado hermano, y hoy el Señor quiere libertarme. Pero antes de esto tenemos que comprender muy bien este aspecto que nosotros estamos estudiando en esta noche, y tenemos que escudriñar nuestros corazones profundamente para ver si estos dos o tres aspectos que estamos estudiando reinan en nuestros corazones. El primero, ¿qué comeremos? El segundo, ¿qué beberemos? Y el tercero, ¿qué vestiremos? Las tres cosas, los tres asuntos, los tres aspectos, las tres necesidades básicas del ser humano son controladas hoy por el sistema del nuevo orden mundial, cuando por el contrario deberían de ser controlados por Dios. Nosotros trabajando en la empresa de nuestro Padre Celestial, nosotros trabajando para nuestro Padre Celestial, proclamando su verdad en esta tierra, y el Señor por su gracia y por su gran amor sustentándonos de la tierra. Por eso, mis hermanos, si ustedes me acompañan en Apocalipsis, un momentito me acompañan en Apocalipsis, el capítulo número 12, Apocalipsis, capítulo número 12, dice el versículo 14. Apocalipsis, versículo 12, versículo 14, dice así. Y le fueron dadas a la mujer es la iglesia, ya lo conocemos, 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente, de la presencia de Faraón, de la presencia de Satanás en el nuevo orden mundial, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. ¿Al desierto a dónde? Al campo, mis amados, al campo, a su lugar. Oh, esto es muy interesante y muy profundo, hermanos queridos. Fíjense que nosotros, muchos de los que profesamos la verdad presente, muchos del pueblo cristiano, no salimos de las ciudades porque la verdad es que tenemos temor. ¿Y temor a qué? Temor a que nos falte el alimento, el agua y el vestido. Tenemos temor y necesitamos identificar ese sentimiento para que entonces al identificarlo, hermanos, podamos ir de rodillas a pedirle perdón al Señor por nuestra falta de fe y pedirle como le pidió Pedro: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, el lugar del profeso pueblo de Dios, el lugar de los 144,000 que van a dar el fuerte pregón, el lugar de aquellos que van a dar el último mensaje de misericordia, va a ser el desierto. Aquí lo está diciendo en el versículo 14, dice, para que de la presencia de la serpiente, de este sistema satánico, de consumismo en el cual se viven las ciudades, volase al desierto, al campo, a su lugar.
donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué es lo que va a utilizar el Señor para sustentar a su pueblo? La tierra. ¿Qué es lo que nos va a ayudar en estos postreros días, mis amados? La tierra. Es la tierra lo que Dios dejó para que el ser humano, Sí, digámoslo así, para que el ser humano, porque el plan de salvación es para todo el mundo, ¿ok? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cuál es ese río? Apocalipsis capítulo 13, versículo número 15 en adelante, especialmente el 17. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y la tierra ayudó a la mujer. Mis hermanos, el Señor está esperando que este pueblo entienda este mensaje y comience a alistarse en las filas, ¿ok? Para gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuánto está necesitando el Señor? A este pueblo, hermano, ¿cuánto está necesitando nuestro Padre Celestial? Que este pueblo deje de trabajarle al mundo, que este pueblo deje de trabajar por un papel, por un dinero, ¿ok? Que esclaviza al ser humano 8, 10 y hasta 12 y hasta 15 horas trabajando para sostener un sistema que a la final es la Iglesia Católica quien lo está dirigiendo. Nótenos, el sistema de globalización o los TLC, los tratados de libre comercio, o más bien el sistema de globalización se está introduciendo en el mundo a través de los TLC, los tratados de libre comercio. Yo tengo aquí algunas noticias interesantes con respecto a la globalización. Tristemente no se los puedo mostrar porque pues estamos por medio de audio, ¿verdad? Pero tengo noticias aquí importantes. Yo voy a tratar de narrárselas en el tiempo que me queda. Por ejemplo, una pregunta muy interesante es, ¿qué es el TTP? ¿Qué es el TTP? Nosotros vemos, antes de ir allá, en Apocalipsis 18, capítulo 18, hay un aspecto muy interesante. Dice el versículo 2, dice, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, ¿cuántas? Todas, dice la palabra de Dios, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Ahora, nosotros conversábamos en la presentación pasada que es un mercader. Un mercader es aquella persona que comercia, que trabaja en el comercio. ¿Ok? Bien, aquí el versículo número 3 nos está diciendo que esos mercaderes se van a lamentar. Dice que esos mercaderes han bebido de ese vino de Babilonia, de ese vino que los enloquece, ¿ok? Nosotros, como adventistas del séptimo día, durante muchos años, hemos estudiado que ese vino de Babilonia son las falsas doctrinas, y así lo dice la mensajera del Señor, y yo digo amén por eso. Pero esa iglesia, lo demostramos con el conflicto de los siglos, y con la palabra de Dios lo vamos a demostrar dentro de pocos momentos. Esa iglesia, conocida como el sistema católico romano, iba a llegar a apoderarse del sistema de comercio mundial con el fin de controlar los tres aspectos más íntimos con las necesidades básicas del ser humano. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Y esto lo iba a llegar a hacer por medio de los mercaderes de la tierra, por medio del comercio mundial, por medio de la globalización o los TLC. Fíjense lo que dice. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, quiero detenerme un momento, porque quiero hacer un llamado muy interesante en este momento. Fíjense ustedes, hermanos,
que al igual que nosotros encontramos en la parábola de las 10 vírgenes, que llegó lo que nosotros conocemos como el clamor de medianoche, que llegó exactamente en 1844, ese clamor de medianoche le dijo al pueblo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese clamor lo dio una voz, ¿verdad? Una voz. Pues bien, fíjense aquí en Apocalipsis 18, versículo 1 al 3, que el tercer ángel da una denuncia. Pero hay otra voz de misericordia, hay una voz de misericordia que es otra voz, no es el cuarto ángel, es otra voz que viene del cielo, una voz de misericordia. El mensaje, hermanos, el fuerte pregón es este, que en el tiempo de 1844 fue o se conoció como o lo que nosotros conocemos como el clamor de medianoche. Ahora en estos posteriores días es el fuerte clamor o el fuerte pregón del cuarto ángel. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid, salid de ella. ¿Salid de quién? Salid de Babilonia. Ahora, ¿qué es Babilonia? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice así. Oí otro ángel que le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella qué cosa. Fíjense ustedes que la Biblia no dice aquella gran iglesia, ni aquel gran sistema eclesiástico. La Biblia dice aquella gran ciudad. Esto es un aspecto importantísimo, mis amados, que le da mucho sentido a estas profecías que estamos estudiando en este momento. Babilonia, aquella gran ciudad. Claro, esa ciudad o ese sistema de ciudad diseñado por Nimrod y sus secuaces desde Génesis 10, inspirado por la hueste satánica para llegar a encerrar al mundo en esa jaula de consumismo, la encontramos en estos postreros días, iba a ser controlada por un poder que, según nos dicen las profecías, saldría del abismo o del mar. Y las muchedumbres, la gran cantidad de gente que simboliza el mar, serían quienes sostendrían ese sistema apóstata citadino que tendría al ser humano secuestrado y encerrado en una jaula de consumismo en la cual ella o el ser humano tenga que depender únicamente de ese sistema. Y tristemente, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, es lo que hoy se está viviendo en el mundo secular y en el mundo cristiano. El mensaje de misericordia de Apocalipsis capítulo 18 nos dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? Salid de Babilonia. Salid de ese sistema. ¿Por qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Muy bien. No quiero espaciarme en este aspecto que es sumamente profundo y encantador, porque quiero avanzar. Versículo 5 dice, porque sus pecados, los pecados de ese sistema babilónico, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Dadle como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En la copa que ella os ha preparado, prepararle el doble. Y hermanos, no tengo tiempo ahorita para entrar en la forma en la cual nosotros le vamos a pagar el doble a ese sistema. Pero déjenme decirles una cosa. Esto va a ser algo impresionante que el Espíritu de Dios va a hacer con esos que se pongan en las manos del Señor para vivir, no conforme a lo que quiere Babilonia, o no conforme a como quiere Babilonia que el ser humano viva, sino conforme a lo que Dios ha estipulado que su pueblo y el mundo debe vivir. Dice el versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será colmada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre los reyes de la tierra. Y llorarán y se lamentarán sobre ella
los primeros que se van a lamentar, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, serán los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella. Es decir, se han inmiscuido, la política de los reinos del mundo entero se ha inmiscuido con ese poder eclesiástico, y todos juntos se han constituido en el sistema babilónico que va a controlar o a dominar bajo el sistema del nuevo orden mundial. Sigue diciendo, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, y han vivido en deleites con ella, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia! Fíjense que aquí otra vez nos vuelve a marcar el sistema citadino, el sistema de ciudad que es Babilonia. ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio! Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán. Fíjense, hermanos queridos, los que están en el segundo sitio que se van a lamentar. Primero fueron los reyes, los gobernantes, los presidentes, y ahora van a ser los mercaderes de la tierra. ¿Por qué los mercaderes se van a lamentar? Dice, se lamentarán sobre ella. ¿Por qué? Porque ninguno compra más sus mercaderías. Ninguno de esos mercaderes van a poder seguir negociando con Babilonia. Es decir, el sistema económico mundial se va a caer al piso. Ese sistema de globalización, esos teles, esos tratados de libre comercio y todas las mercaderías falsas y mentirosas que Satanás vende en este planeta. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo sobre las mercaderías de Babilonia. Fíjense ustedes. Usted va al supermercado a comprar un jugo de naranja, ¿ok? Y claro, en el supermercado le venden jugo de naranja, pero la pregunta es, ¿realmente es jugo de naranja o realmente es una mentira lo que se está comprando? Esas son las mercaderías de Babilonia. Realmente lo que tú estás comprando en esa botella, que está etiquetado como si fuese jugo de naranja, es una mentira, es un engaño. No es jugo de naranja, sino que es un químico lo que tú estás llevando a tu hogar. ¿Ves? Las papitas fritas, que realmente se han hecho investigaciones que no tienen papa. Hay muchas papas que se han desarrollado con cartón. Ahorita acabo de leer una noticia que dice que ha llegado, hace mucho tiempo atrás, los chinos lo están desarrollando, un arroz que está hecho de plástico. No es un arroz de verdad, sino que está hecho de plástico. Y mis amados, si seguimos enumerando las cosas que venden en el supermercado, nos vamos a dar cuenta que más del 50 o 60% de las mercaderías de estos sistemas son un engaño que está llevando al hombre a todo tipo de enfermedad y a una degeneración mental que no deja que el hombre comprenda la verdad y el compromiso tan importante que tienen en este tiempo, cuando se están cumpliendo las profecías justamente delante de nuestros ojos. Hay muchas cosas más que ustedes las comprenderán y las conocen, tal vez más que este servidor. Pero esos mercaderes se van a lamentar. ¿Por qué? Porque precisamente ese sistema babilónico es quien controla estas mercaderías. Y fíjense, hermanos, que el aspecto de las mercaderías es tan importante que cuando nos habla de los reyes, la Biblia utiliza poquito tiempo. Quiero saltearme un momentito para mostrarle a ustedes los terceros que se van a lamentar. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 17. El versículo 17 nos dice así, del capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y fíjense los terceros que se van a lamentar. Dice, y todo timonel, y todos los que navegan en barcos y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararán a lo lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ¡ay!
¡ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada! Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué se quejan o por qué lloran los que tienen navíos en el mar? Los que conducen los barcos. Porque resulta que la gran cantidad de la mercancía que se mueve mundialmente actualmente se mueve vía marítima. Si usted, por ejemplo, Panamá es rica, digo yo entre comillas, pero es muy reconocida porque Panamá posee el único canal interoceánico, el canal de Panamá. Y por allí, por el canal de Panamá, pasan la gran mayoría de las mercancías que se mueven en el mundo. Por eso, los terceros que se van a quejar van a ser los que manejan, o los capitanes de barco, los que manejan, dice que todo timonel que está en el mar. Por eso van a ser el tercer grupo de los que van a llorar con la caída de Babilonia. Muy bien, pero fíjense ustedes que estas mercancías esto es tan profundo, hermanos, que quizás en este tema yo no alcance a darles todo. Ya veo que me quedan poquitos minutos. Pero vamos a mirar el versículo 12. Devolvámonos al versículo 12 del capítulo 18. Dice, versículo 11, vamos. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, plata y piedras preciosas, y perlas, y lino fino y púrpura. Esto es un bloque, esto es un primer bloque, no, perdón. El primer bloque es mercadería de oro, plata y piedra. El segundo bloque es perlas, lino fino y púrpura, y seda y escarlata. Ese es otro bloque. Estoy hablando bloques en cuanto a las necesidades del ser humano hoy, ¿ok? Sigue diciendo. Y lino fino y púrpura y seda, ese es otro bloque. Y escarlata, ¿ok? Esos son las telas y las modas del mundo entero hoy. Dice, y toda madera olorosa, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol. Si ustedes se ponen a pensar en qué son estos aspectos que acabamos de mencionar, o que menciona la Biblia, se van a dar cuenta que se está refiriendo a los recursos naturales del ser humano, a los recursos naturales del planeta Tierra. Y es que la riqueza del mundo, la riqueza de los continentes, pende directamente de sus recursos naturales. Es decir, lo que la Biblia nos está diciendo aquí sería que ese poder, identificado como Babilonia, para llegar al control del mundo entero, lo primero que haría sería apoderarse de los recursos naturales de los continentes. Si nosotros vamos, por ejemplo, a el capítulo 11 de Daniel, capítulo número 11, y el versículo número 43, Daniel capítulo 11, versículo 43, nos habla de ese poder del rey del norte y dice así: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Es decir, Roma conoce y sabe muy bien que la riqueza de un continente, mis amados hermanos, consiste o está en los recursos naturales. Por eso, hermanos queridos, quiero tocar la voz de alarma en este momento, de alerta en este momento, para hacerles ver algo que quizá no han visto. Y si lo han visto, pues gloria a Dios, pero ustedes están viendo cómo alrededor del mundo entero están represando todos los ríos. Dizque para hacer hidroeléctricas, pero realmente nosotros sabemos que lo que está haciendo Roma tras bambalinas es tratando de apoderarse del oro blanco, que es el agua. En este momento, por ejemplo, lo que se está peleando en Medio Oriente realmente es la disputa por el oro negro, que es un recurso natural. Es decir, Roma comprendió, los jesuitas comprendieron hace mucho tiempo, que lo que tenían que hacer para apoderarse del mundo entero, del dinero del mundo entero y controlar el mundo entero, es apoderarse de los recursos naturales del mundo entero. Por eso, mis amados hermanos, nosotros estamos viendo que actualmente el papado está presionando tanto con el asunto del medio ambiente y de los recursos naturales. Porque él sabe que por allí comienza a presionar,
y lo siguiente que viene son multas para los países, y lo siguiente que viene van a ser secuestros masivos de recursos naturales, y va a terminar, por ejemplo, África debería de ser uno de los países uno de los continentes más ricos del mundo entero, pero tristemente es uno de los más pobres. ¿Por qué? Porque Roma la saqueó. Roma le robó todo su oro, Roma le robó toda su riqueza, y actualmente es uno de los, si no es el continente más pobre que hay, ¿ok? Por eso nos está diciendo aquí que ese poder identificado como Babilonia, se robaría la madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera y de bronce y de hierro y de mármol. Versículo 13, sigue diciendo, y canela y aromas y ungüentos e incienso. Ese es otro bloque. Este bloque, mis amados, es lo mal llamado medicina. ¿Ok? La medicina. Mire, esto es muy profundo. Yo no alcanzo en el poquito tiempo que me quedan a explicárselo. Pero únicamente le digo, la farmacéutica es un engaño, hermanos. Es tanto que la palabra fármaco viene de la palabra fármacum, la palabra griega fármacum, que significa hechizo o hechicería. Es decir, lo que está haciendo Satanás a través de este sistema es hechizando las mentes del mundo entero para embriagarlas, para que no logren comprender la importancia de la hora. Y aquí estaba profetizado en el versículo número 13 que esos ungüentos, ese incienso, es decir, esa mal llamada medicina iba a ser controlada precisamente por la hueste satánica a través del sistema del nuevo orden mundial. Versículo número 13 en la mitad dice, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo. Ese bloque, mis amados, es el alimento o la alimentación del mundo hoy. ¿Ok? La Biblia nos quiere decir que ese poder identificado como Babilonia trataría y llegaría a apoderarse de la alimentación del mundo entero. Por eso, mis amados hermanos, es que hoy el pueblo de Dios debe, si no ha iniciado todavía el éxodo, debe iniciar ese éxodo que lo lleve a la independencia absoluta del sistema babilónico, católico, romano y satánico. ¿Ok? Porque ellos están controlando los alimentos que se ponen en las despensas de los supermercados, hermanos queridos. Dice, y termina diciendo el versículo, dice, y bestias y ovejas y caballos y carros. Esto es el transporte del mundo entero. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengo que viajar, hermano, tristemente tengo que hacerlo por avión, porque por ejemplo para ir de Panamá hasta la Argentina, jamás podría pensar en llegar en un carro, un automóvil, pero me toca en avión, y cuando uno está sentado en el avión uno escucha que habla una señorita y dice, bienvenidos a Copa Airlines, miembro de la línea Star Airlines. Es decir, Copa es una empresa que pertenece a otra empresa, que es una empresa que la controla o la domina el sistema de Babilonia, el sistema satánico. Y no me extraña, hermano, y no me extraña, y me atrevería a aseverarlo, porque así la Biblia lo está marcando aquí en Apocalipsis 18, que esto lo controla el sistema de los jesuitas, el sistema satánico, que son los que están empujando para que se dé el sistema del nuevo orden mundial. Muy bien, entonces nos muestra aquí que también el transporte sería controlado por este sistema. Y esclavos, esta es la palabra que a mí más me golpea, hermano, porque dice, y esclavos, también Babilonia tendría esclavos. ¿Quiénes son los esclavos, hermanos? ¿Quiénes son los esclavos? Es muy triste pararse, por ejemplo, tuve la oportunidad de este año 2015, que está pasando ya, a principios de año estar en Buenos Aires, en Argentina, dando unas conferencias. Y resulta, hermanos, que me paré en la plaza central a las 5 de la tarde, en la plaza central del metro, donde la gente llega para abordar el metro de Buenos Aires, para ir de nuevo a sus casas. Hermanos, me tuve que hacer a un lado, porque si no el borbollón de gente era tan grande, pero tan grande, que amenazaban con echarme al piso y pisotearme.
La gente corre de aquí para allá, y ya lo dijo Daniel, ¿verdad? Muchos correrán de aquí para allá. La gente corre, y es triste pararse en un lugar de estos y mirar cómo la gente contempla, mira el reloj con cara de angustia en la mañana, a las 6:45 de la mañana, pensando que le faltan 25 minutos para llegar a la entrada de su trabajo, y solamente le quedan 15 para llegar. Es decir, va a llegar tarde, y ahora me van a votar, y ahora qué va a pasar, y qué voy a hacer, y cómo voy a comprar, y cómo voy a tener el agua, y nos tiemblan las piernas porque tenemos que pagar los biles, y tenemos que pagar los impuestos, y tenemos que comprar el agua, y seguimos esclavos, y el ser humano está esclavo de este sistema, y no puede parar. Y muy bonita la palabra del Señor, y muy bonito que expone el pastor, y muy bonito que expone el hermano, y muy bonita la verdad presente, pero yo no puedo parar, tengo que seguir, porque si no mi reino se me cae, y eso no lo puedo permitir, y me tiemblan las piernas. Y hermanos, la mayoría, el mundo entero, la mayoría, están esclavos del sistema de Babilonia. Y la última mercadería que movería este sistema son las almas de los hombres, y esto lo están haciendo a través del sistema eclesiástico falso. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado. Solamente les puedo terminar en este momento diciéndoles que ya se ha estipulado lo que se conoce como el TTP, que es el TLC firmado entre 12 países, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam, han cerrado un acuerdo para liberalizar el comercio y las inversiones y crear así un área de libre comercio. Es el tratado de libre comercio más grande que se haya hecho en todo el mundo, y comprende o mueve el 40% del PBI mundial. Esto se los estoy diciendo para que ustedes se den cuenta de cómo ha avanzado Apocalipsis capítulo número 18. Esta noticia es del 5/10 del 2015, es decir, hace 2 meses. Y tengo otra noticia que es el TTIP, ¿ok? El TTIP se viene desarrollando desde el año 2013 y es un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Este tratado de libre comercio mueve el 60% del PBI mundial. Y si el que acabamos de leer, el TTP, mueve el 40% y el TTIP mueve el 60% del PBI mundial, pues hermano, allí tenemos el 100% del mercado global que se mueve en el mundo entero. ¿Ok? Es decir, el sistema católico romano satánico ha llegado a controlar todo el mercado mundial. Y el Señor, hermano, nos está enviando, bueno, hay muchas otras cosas, hermano, que yo podría mostrarles. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia, ¿verdad? Solamente les voy a decir algo, los que tengan con qué apuntar, apunten, busquen en YouTube o en Internet, busquen la ley número 970 de Colombia. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que sucedió, hermano. Les quitaron las semillas a los agricultores. Las semillas, ahora es un delito en Colombia guardar semillas. Nadie puede guardar semillas y nadie puede sembrar semillas que no sean certificadas, compradas a Monsanto, a DuPont o a Bayer, que son las internacionales norteamericanas, que son realmente, nosotros sabemos que son empresas que controla Roma, ¿ok? Escudriñen la ley número 970 que se dio en Colombia hace un par de años, ¿ok? Muy bien, en contraste con esto, quiero leer una última cita, hermanos, y terminar de la siguiente manera. El que enseñó a Adán y a Eva en el Edén a cuidar el huerto, enseñará a los hombres hoy día. Hay sabiduría al alcance de aquel que maneja el arado y siembra la simiente. La tierra tiene sus tesoros escondidos y el Señor quisiera que trabajasen el suelo millares de los que se aglomeran en las ciudades en espera de una oportunidad para ganarse una bagatela.
los que lleven a sus familias al campo, las colocarán con ellos lejos de las tentaciones. Tienen una oportunidad muy favorable para obtener la idoneidad necesaria para el reino de los cielos. Mis amados hermanos y visitas, amigos que me están escuchando en esta hora, el Señor dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad os libertará. El Señor quiere tener un pueblo, hermanos, que dependa directamente de Él. El Señor quiere tener un pueblo y te está llamando, mi amado hermano, para que dejemos de depender de nuestras fuerzas, para que dejemos de preocuparnos por el vestido y el alimento y el agua, y comencemos a trabajar en la edificación del reino de los cielos, hermanos, desde los puestos de avanzada. Comencemos a depender directamente de Él, comencemos a vivir por esa fe que ha de mantenernos de pie en el momento, en el tiempo de angustia que está por sobrecogernos, que dejemos, hermanos, de trabajar este sistema que solamente es edificación del reino satánico, y comencemos a trabajarle al sistema de nuestro Padre Celestial, que está necesitando obreros. La mies no tiene obreros, hermanos. Hay muy pocos obreros en la mies, porque la mayoría de la gente está ocupada, pues, trabajando en edificar y en sostener su reino. Así que mi exhortación en este momento es: meditemos muy bien en todas estas cosas, hermanos, y que el Señor nos bendiga en este momento, que el Señor nos guarde y que tengan un feliz y delicioso sábado en compañía de nuestro Padre Celestial. Dios les guarde, mis amados hermanos. Escudriñame y ve si hay en mi camino de perversidad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo Amén. Quiero tu ley guardar. Amén. Escudriña mis pensamientos y ve si está en mí la senda del mal. Que yo quiero del pecado mi ser apartar. Escudriñame conforme a tu voluntad, Señor. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame. Perdóname las veces que contra ti pude fallar. Aleja de mi camino el mal, guárdame bajo tus alas. En ti encuentro refugio y para mi corazón yo encuentro paz. Y contigo para siempre puedo descansar. Escudriñame conforme a tu voluntad, Señor. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame. Límpiame, Señor, y de mi maldad lávame. Amén, alabado sea el Señor. Oramos. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, Padre bendito, por permitirnos escudriñar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante, Señor, que espada de doble filo, y penetra, Señor, hasta los tuétanos, hasta lo más adentro de nuestros seres, y escudriña nuestros corazones y nuestras vidas. Padre, tú todo lo conoces. Lávanos en tu sangre preciosa, Señor. Ayúdenos, Señor, a avanzar por la fe, como lo hizo Elías, Señor, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Ayúdenos, Señor, a avanzar por esa fe. Aumente esta débil fe, Señor, que tiene tanta confianza en un papel,
pero que realmente no le conoce a usted, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien usted ha enviado. Su sistema, Señor, el dinero en este sistema son las almas salvándose, no un papel. Ayúdenos, Señor, a depender de eso, Señor. Ayúdenos, Señor, a trabajar para la edificación de su reino. Ayúdenos, Señor, a tener la fuerza y la fortaleza para seguir de victoria en victoria, para gloria de su santísimo y precioso nombre. Haga de nosotros, Señor, lo que usted quiere que seamos, y que todos unidos, unánimes, podamos ser ese ejército que vencerá, Señor, a la bestia y a su imagen, por su gracia y por su gran amor. Deposite, Señor, y ponga en nosotros su Espíritu Santo, que podamos ser esas vasijas puestas boca arriba, Señor, y que estén atentas y listas para recibir ese derramamiento abundante que usted promete que vendrá en el futuro no muy lejano. Susténtenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.